es hora de que la gente se despierte de su largo, largo sueño y que llegue a comprender la existencia como lo que realmente es y la verdad con respecto a mi crucifixión, la cual ha estado oculta hasta este tiempo. En Viernes Santo, año tras año, a través de los siglos, se ha creado un estado de ser de conciencia traumática y contaminada por todo el mundo, tan lejos de la dimensión espiritual de la conciencia creativa, amorosa, universal, como dista el infierno del cielo. Ahora he elegido revivir mi vida sobre la tierra en la persona de Jesús, a través de la mente de alguien que recibe mis palabras, con el fin de ayudar al mundo a avanzar hacia una nueva fase de desarrollo espiritual y mental. Pido a aquellos que puedan recibir mis palabras que dejen esta práctica de recordar mi muerte y de ejercer la abnegación física durante el ayuno de la Cuaresma para conmemorar mis 40 días en el desierto. Como te debes dar cuenta por esta narración, mi tiempo en el desierto fue de gran dicha y de bendición del Espíritu. Sí, morí, y eso fue para mí una liberación maravillosa. Muchos sucesos de gran significado espiritual ocurrieron justo antes de mi muerte, los cuales son ejemplos magníficos de las grandes leyes cósmicas en acción dentro de tu dimensión de existencia. Ahora te estoy dando una breve narración de esos sucesos importantes porque mi propósito es el de iluminar completamente tu mente y existencia, darte conocimiento más allá de cualquier conocimiento recibido por cualquier otra persona en tu universo. Cuando empecé a preparar a mis discípulos para mi muerte que se aproximaba, tuve una tarea terriblemente difícil. A duras penas podían contener la conmoción y el asombro. Pensar que me iban a crucificar como un criminal común era repugnante, inexpresable, y tampoco querían perderme de vista. Les había llamado para seguirme y dejar atrás sus vidas, que habían sido bastante prósperas. Habían dejado a sus familias, sus hogares, para rehacer sus vidas alrededor de mí y de mi obra. Se habían enorgullecido de mi recorrido por las ciudades, habían estado dispuestos a asociarse conmigo y se les conocía como mis discípulos, a pesar del rechazo y la dura crítica de los líderes religiosos de esa época. Lo que es más, me amaban y me respetaban, por tanto mi forma de vivir mis propias enseñanzas, como por la manera en que curaba a tanta gente con compasión y por cómo les traía confort a sus vidas desdichadas. Verdaderamente creían que yo era el Hijo de Dios y así es, como ustedes también lo son. ¿Cómo podía entonces acabar en la cruz el Hijo de Dios? Se preguntaban. Aumentó el espanto con cada pregunta. Era impensable. Sentían que un tremendo vacío se abría delante de sus vidas, un vacío en sus vidas y un enorme cráter en la tierra donde pisaban, y una vasta extensión de inestabilidad y falta de propósito dentro de ellos mismos. Yo aquí haré un paréntesis de esta carta de Jesús para decirte, es lo mismo que está pasando aquí y ahora. ¿Cómo es posible que no veamos y no decidamos expandir nuestra conciencia aquí y ahora? Es momento de despertar. Y despertar es difícil porque se te rompen las estructuras y las creencias para crear pues unas desde el amor, desde la nueva conciencia más elevada. Continúo. No se atrevían a contemplar mi próxima crucifixión de la que yo les hablaba. Tal suceso les destruiría todo aquello en lo que habían creído con todo su corazón. Por consiguiente, mis discípulos se resistían fuertemente y con locuacidad a lo que intentaba decirles, y afirmaban una y otra vez que tal cosa nunca podría ser cierta y nunca podría ocurrir. Al ponerme firme contra sus tercas negativas, al final se vieron obligados a acallar sus argumentos y aceptar externamente que tal cosa podría ser posible. Les dije que después de mi muerte me verían de nuevo y que esperaba que siguieran la obra que yo había emprendido. El dolor y las discusiones que había despertado en mis discípulos también me afectaron a mí profundamente. No era empresa fácil ir a Jerusalén, donde me esperaba mi destino. Más de cualquier cosa, me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto a mi resistencia. ¿Sería capaz yo de trascender la condición física y entrar en la conciencia del Padre Universal y quedarme ahí hasta que muriera?
Había veces que estaba profundamente asustado ante la prueba, pero no me atrevía a revelar mi temor a mis discípulos. Por tanto, empecé mi último viaje hacia Jerusalén con sentimientos poderosamente mezclados. Por una parte, estaba cansado de curar y hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener ninguna comprensión de nada de lo que intentaba contarles ni decirles. Había pensado que mi conocimiento haría capaz a la gente de salir de su miseria y al menos hacer contacto con su Padre, con nuestro Padre que habita en todo lo que hay, y obtener una vislumbre siquiera en su vida del reino de los cielos. No había ninguna evidencia de tal despertar espiritual, ni siquiera entre mis propios discípulos que decidieron seguirme a ciegas, sin escudriñar en sus propios corazones. Mi decepción y sentido de fracaso me hizo estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloriosa existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte. Al mismo tiempo, me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de esa crucifixión anunciada. A través de mi misión, había vivido en un estado mental más o menos consistentemente pacífico, frecuentemente exultado con los pensamientos físicos de la conciencia amorosa del Padre, autor de todo ser y de todo cuanto es, sabiendo que solo tenía que pedir y lo que pidiera rápidamente se me era manifestado. Podría mantener mi ecuanimidad cuando me trajesen ante consejo al llevarme a mi crucifixión, cuando me clavaran en la cruz con mi peso colgando de mis manos. Porque estaba dando lugar a dudas y temores, se me bajaba el nivel normal de mis frecuencias de conciencia, me estaban bajando hasta las frecuencias de la conciencia del plano terrenal. Volví a ser víctima de mi vieja agresión que me incitaba hacia los irrazonables, lo cual nunca hubiera contemplado antes cuando estaba en mi estado anterior de total armonía con la conciencia del amor del Padre. Mis dudas y conflictos se externalizaron en la vida como emociones e impulsos humanos que contravenían a la ley cósmica del amor. Primero ocurrió el episodio de la higuera. Tenía hambre y fui al árbol, realmente sin esperar encontrar fruta porque no era estación de higos. Al ver que la búsqueda era infructuosa, maldije esa higuera. 24 horas más tarde se había marchitado hasta las raíces. Fue una experiencia terrible. Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo. Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del pensamiento y la fuerza de tus emociones al expresarlas en palabra, para bien o para mal. Les demostró que cuando más espiritualmente evolucionada es una persona, mayor es el impacto de sus palabras en el medio ambiente. Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que me había comportado sin pensar, como lo hace el hombre o mujer promedio, que teniendo grandes esperanzas no consiguen lo que quieren. Suelen reaccionar con enojo, lágrimas e incluso palabras agudas e hirientes que pueden o no ser una especie de desear el mal o de maldecir a la persona que les haya negado el deseo anhelado de su corazón. Ya habían visto ellos mismos lo que mi maldición había hecho a la higuera. Ahora deberían comprender que mientras que fue una fuerte convicción les podría conceder cualquier cosa que pudiesen desear o imaginar, también deberían estar constantemente conscientes de su propia condición mental y emocional. No debían guardar rencor contra los demás, sino que debían perdonar rápidamente. De lo contrario, podrían hacer mucho daño a aquellos contra quienes sintieran resentimiento, lo cual se les devolvería en el debido tiempo como la cosecha en su siembra. Lo que es más, según se siembra, se cosecha. Sabía que lo que había hecho a la higuera inevitablemente regresaría a mí de alguna u otra manera. Llevé a mis discípulos al templo. Muchos años habían pasado desde que estuve ahí y sabía que mi visita serviría para establecer los sucesos que conducirían a mi crucifixión. Algunas personas me reconocieron como respuesta a sus peticiones. Me puse a enseñarles. Vámonos a la parte 2. Esto es una de las cartas del libro Las 9 cartas de Cristo.